Atenas, siglo V a.C. Una ciudad en efervescencia. Las calles resuenan con discusiones filosóficas, noticias de batallas y rumores sobre nuevas obras que se representarán en las grandes Dionisias. La democracia, aún joven, florece bajo la mirada vigilante de ciudadanos libres, pero no de todos. Es la era de Péricles, Sócrates, y también de Sófocles y Eurípides. La guerra del Peloponeso ya se insinúa en el horizonte. Es un mundo donde la política se discute en la plaza pública y los mitos se representan en escenarios abiertos. Aquí, en este cruce de historia, filosofía y espiritualidad, nace un fenómeno que marcará la cultura occidental para siempre: el teatro griego. Y nadie mejor que Robert Garland, historiador y experto en la vida antigua, para guiarnos en esta travesía por los orígenes de la tragedia, la comedia y su resonancia en el alma humana, desde hace 500 años hasta hoy. En el corazón de Atenas vive Diodoro, un hombre libre de unos 40 años, ciudadano activo y ferviente defensor de la democracia. Hijo de un alfarero y heredero de una pequeña propiedad, su vida está profundamente entrelazada con el pulso político y cultural de la polis. No es rico, pero tampoco pobre. Su orgullo está en su derecho a hablar y votar en la asamblea, en su formación como hoplita, y en algo más profundo: su pasión por el teatro. Diodoro no es un dramaturgo ni un actor, pero sí un espectador devoto. Desde joven espera con ansias las Dionisias, el gran festival en honor al dios Dionisio, protector del vino, el éxtasis y, por supuesto, del teatro. Para él, estas celebraciones son más que entretenimiento. Son un rito, una exploración del alma humana y un espejo de su sociedad. Como muchos atenienses, cree que una buena tragedia puede revelar verdades que la política o la filosofía no alcanzan. Junto a Diodoro vive su esposa, Mirín. Inteligente y observadora, conoce el mundo a través de relatos, rumores y la vida cotidiana. No puede asistir al teatro como los hombres, pero escucha cada historia que regresa a casa. En su voz, las tragedias se transforman en enseñanzas prácticas, aplicadas a la vida doméstica, a la crianza de sus hijos y a la supervivencia en un mundo gobernado por hombres. Aunque el sistema no la reconoce como ciudadana, su influencia es sutil pero profunda. Diodoro y Mirín tienen 2 hijos: Antifón, de 15 años, aprendiz en el taller de un escultor, y Melite, de 13, que sueña en silencio con un mundo más amplio. Ambos crecen rodeados de historias míticas, de héroes como Edipo, Electra o Heracles, y de comedias que caricaturizan a políticos y dioses por igual. En su hogar, los mitos no son solo ficción, son códigos morales, advertencias, herramientas para entender el mundo. La familia tiene también un esclavo, Timo, un tracio de mirada aguda y manos callosas. Lleva años al servicio de Diodoro, y aunque no tiene derechos civiles, su rol dentro de la casa es esencial. Timo escucha, observa, aprende. En silencio, desarrolla una mirada crítica sobre los discursos de libertad y justicia que atraviesan la cultura ateniense. Sabe que en los dramas trágicos, los esclavos a veces son más sabios que sus amos. Él mismo es un testigo privilegiado de las contradicciones del mundo griego. Por último, está Cleonte, un joven actor en formación, amigo de Antifón. Proviene de una familia de metecos, extranjeros residentes, lo que le impide participar en la política, pero no en el arte. Su sueño es ser elegido para participar en una de las grandes obras del festival. Su maestro le ha contado historias sobre el legendario Tespis, el primer actor, el hombre que se atrevió a salir del coro y hablar con voz propia en escena. Para Cleonte, actuar es no solo encarnar personajes, sino reclamar un espacio en una sociedad que aún no lo acepta del todo. Estos personajes, ciudadanos, mujeres, niños, esclavos y extranjeros, son una muestra del mosaico social que conforma Atenas. Cada uno vive el teatro desde un ángulo diferente, pero todos se ven atravesados por su poder. El teatro griego no es solo un espectáculo, es una herramienta de cohesión, de reflexión, de crítica. Y es también una oportunidad para ver
sentir y entender los conflictos de la condición humana, encarnados en palabras que, siglos después, siguen resonando. Así arranca esta historia, no solo la de un arte, sino la de una civilización que usó máscaras, coros y tragedias para hablar de sí misma. El sol apenas roza el horizonte cuando Atenas comienza a despertarse. Las primeras luces del alba tiñen de oro las columnas del Partenón, y el sonido de pasos y voces invade las calles de piedra. En casa de Diodoro, el día comienza con ritual. Antes que cualquier alimento toque sus labios, él se acerca al pequeño altar familiar dedicado a Hestia, diosa del hogar. Quema una pizca de incienso y murmura una oración breve pero sentida, por la salud de su esposa, por la virtud de sus hijos, por la sabiduría de los gobernantes y por el éxito de las obras que está a punto de presenciar en las Dionisias. Myrrhine ya está despierta, arrodillada frente al fuego del hogar. Como todas las mañanas, revisa los granos almacenados, amasa el pan y organiza a las criadas. Aunque no pisa la plaza ni vota en la asamblea, sabe cómo gira el mundo. En su mente, el equilibrio del hogar es tan político como los discursos. En el ágora. Antifón sale temprano hacia el taller donde aprende el arte de esculpir el mármol. Aunque aún joven, ya empieza a comprender la importancia del detalle, de la forma, de la armonía. Su maestro repite a diario que un escultor no solo representa a los dioses, los hace presentes. Entre herramientas y polvo de piedra, Antifón escucha hablar del festival de teatro. Su maestro dice que las tragedias son como esculturas vivas. Modelan las emociones, cincelan la conciencia colectiva. Melite, por su parte, aprende en casa con Myrrhine. Lee fragmentos de poemas épicos, practica bordados con motivos mitológicos y escucha historias que Myrrhine adapta con maestría. Las historias que llegan desde el escenario, a través de la voz de su padre, se convierten en herramientas para interpretar su mundo, la fidelidad de Penélope, la fuerza de Antígona, el destino de Ifigenia. Timo, el esclavo, comienza su día acarreando agua del pozo. Aunque su labor es física, su mente está siempre despierta. Mientras trabaja, escucha las conversaciones de los amos, observa los gestos, los silencios. En las pausas del día, cuando Diodoro regresa del mercado, Timo se permite hacer preguntas. Diodoro, curioso por naturaleza, no le niega explicaciones. Hablan de tragedias, de los temas que se tratarán en las próximas obras. La cólera de Aquiles, la culpa de Orestes, la arrogancia de Creonte. Timo escucha y reflexiona. ¿Por qué los dioses castigan tanto a los mortales? ¿Y por qué tantos protagonistas caen por exceso de orgullo? En los días previos a las Dionisias, la ciudad entera se transforma. Las calles se llenan de artesanos, actores, músicos y coreutas que ensayan sus pasos. El teatro de Dionisio en la ladera sur de la Acrópolis se prepara para recibir a miles. Allí se representarán 3 tragedias y un drama satírico por autor. El arconte Epónimos, uno de los magistrados más importantes, ha elegido ya a los poetas y patrocinadores que financiarán los espectáculos, los coregos. Ser corego no es tarea menor. Es un acto de liturgia, una forma en que los ricos demuestran su compromiso con la ciudad, asumiendo los costos de vestuario, entrenamiento del coro y escenografía. Para ellos, es un deber cívico y una vía hacia la gloria. El nombre del corego victorioso será inscrito junto al del poeta y el actor principal en una columna de piedra. No hay mayor honor. Los ensayos son intensos. Los actores, todos hombres, memorizan largas tiradas poéticas, entrenan su voz para que resuene en el enorme espacio abierto del teatro y practican el uso de máscaras. Estas máscaras, de rasgos exagerados, no solo proyectan emociones, permiten a un solo actor representar múltiples personajes, incluso dioses o mujeres. El coro, por su parte, canta y danza en perfecta sincronía, actuando como conciencia colectiva, como intermediario entre los personajes y el público. Cleonte, el joven aspirante a actor, vive estos días con intensidad. Ha conseguido un papel menor, pero esencial. No habla mucho, pero estará en escena durante una de las tragedias de Eurípides.
Cada noche practica sus movimientos frente a un espejo de bronce. Para él, actuar no es fingir, es encarnar el dolor de los personajes, llevar al público a un lugar más allá de lo cotidiano. Sabe que esa experiencia puede cambiar a quienes observan, y también quizás a él mismo. El teatro griego es el corazón de una cultura que se interroga a sí misma. No hay decorados realistas ni efectos especiales. Lo que hay es palabra, ritmo, silencio, cuerpo. Lo que hay es catarsis. El público no va solo a entretenerse, va a enfrentarse a sus propios miedos, a su destino, a su humanidad. Y en medio de esa ciudad que hierve de preparación entre panaderos, sacerdotes, escultores y esclavos, todos, de una forma u otra, se preparan para la experiencia del teatro. Porque en Atenas, durante esos días, nadie es solo espectador. Todos son parte del drama. Al amanecer del primer día de las grandes Dionisias, el bullicio de Atenas se convierte en un murmullo reverente. El aire huele a incienso, vino y polvo de camino. Las puertas del teatro de Dionisio, al pie de la Acrópolis, se abren mientras los ciudadanos fluyen como un río humano hacia los graderíos de piedra. Más de 15.000 almas se congregan en un espacio sagrado, medio templo, medio plaza pública. Las emociones están a flor de piel. Durante los próximos días, aquí se confrontarán los mitos más oscuros de su civilización con las luces y sombras del presente. Diodoro ha llegado temprano con Antifón. Han conseguido buenos asientos gracias al Teoricón, un fondo estatal, que permite incluso a los más humildes asistir al teatro. Para él este festival no es ocio, es deber cívico, una lección pública de moral y política. A su lado, hombres de distintas clases sociales comparten vino aguado y especulan sobre las obras que se presentarán. Algunos murmuran que Sófocles ha escrito algo poderoso, que el joven Eurípides ha vuelto con una tragedia provocadora. Mientras tanto, en los bastidores, Cleonte tiembla de emoción. Su maestro, un actor veterano con la voz gastada por los años, le ha recordado lo esencial. Hoy no hablas como tú, hoy eres voz de un pueblo, cuerpo de una idea. Cleonte se ajusta la máscara de un mensajero troyano. Su escena no dura más que unos minutos, pero sabe que cada palabra cuenta. La primera tragedia comienza. Un silencio absoluto cae sobre la multitud cuando el protagonista, el actor principal, entra en escena con su máscara solemne. El coro canta el prólogo, relatando cómo Agamenón ha sacrificado a su hija Ifigenia para obtener vientos favorables hacia Troya. La audiencia ya conoce la historia, pero no por eso es menos impactante. Los versos resuenan como relámpagos en la conciencia colectiva. Diodoro, como tantos otros, se remueve en su asiento al escuchar los dilemas del héroe. ¿Es justo matar a una hija por el bien de la patria? El deber hacia los dioses justifica lo inhumano. El teatro griego, como señala Robert Garland, no da respuestas fáciles. Más bien lanza preguntas como lanzas y deja que cada espectador las lleve clavadas hasta su casa. Entre las tragedias, se representa un drama satírico, una comedia burlesca que parodia los mismos mitos que minutos antes hicieron llorar. Esta mezcla, lo sublime y lo ridículo, lo divino y lo absurdo, es parte del encanto griego. El público ríe mientras los actores, disfrazados de sátiros con falos gigantes, se burlan del mismísimo Apolo. Es una válvula de escape, pero también una forma de recordar que incluso los dioses pueden ser ridiculizados. Myrrhine no asiste al teatro, pero ese mismo día escucha todo lo sucedido de boca de una vecina cuyo esposo también ha ido. Ella reconstruye las escenas con precisión, imaginando los gestos, los silencios, las palabras. Piensa en Ifigenia, en su decisión de aceptar la muerte por un bien mayor, y en qué significa eso para una madre como ella. ¿Quién decide cuál es el bien común? ¿Qué destino puede imponerse sobre el amor de una madre? En la segunda jornada, se presenta Medea de Eurípides. Cleonte tiene un papel pequeño, pero observa desde las sombras a la actriz, hombre en realidad, que interpreta a Medea. Con voz grave y mirada intensa, relata cómo ha sido traicionada por Jasón, su esposo,
quien la abandona por una princesa más joven. La decisión que tomará Medea, matar a sus propios hijos como venganza, deja al público paralizado. No hay redención, no hay alivio, solo silencio y el eco del coro que canta el dolor de lo irreparable. Timo escucha la historia desde el muro exterior del teatro, donde muchos esclavos se reúnen para oír lo que pueden. Medea, mujer extranjera, marginada, traicionada, se convierte en símbolo. Timo no sabe qué es más inquietante, que una mujer decida matar a sus hijos, o que miles de hombres libres la escuchen y en vez de condenarla sin más, intenten entenderla. Las obras avanzan y con ellas el debate. Durante las pausas el público discute. No todos están de acuerdo. Algunos ven en Medea una aberración, otros una figura trágica, digna de compasión. Así funciona el teatro griego. No impone una moral, propone un espejo. Y mientras Cleonte se quita la máscara y respira por fin con su propio rostro, mientras Diodoro camina de regreso a casa con los versos aún vivos en su mente, mientras Mirín sirve la cena a sus hijos y repite las palabras de Ifigenia, mientras Timo reflexiona en silencio bajo la luna, todos han sido transformados. Porque en Atenas, en esos días de teatro, nadie queda intacto. La noche cae sobre Atenas, pero la ciudad sigue despierta. Las luces de las lámparas de aceite titilan en las casas como estrellas errantes, mientras las familias comparten el pan y el vino, comentando lo visto en el teatro. A diferencia de otras formas de arte, las tragedias no se agotan con el aplauso. Las palabras quedan resonando, como ecos antiguos que buscan nido en las conciencias. La casa de Diodoro no es la excepción. Reunidos alrededor de la mesa, Mirín escucha con atención el relato de Diodoro. Él no dramatiza, no necesita hacerlo. Su descripción de Medea, de su monólogo final, de la escena en la que emerge en Mindoes un carro alado escapando del castigo humano, es suficiente para estremecer. Antifón pregunta con asombro, ¿por qué los dioses la dejaron ir? Melite, más joven, observa en silencio. Y Mirín, en voz baja, responde, porque incluso los dioses no saben qué hacer con un dolor tan grande. Esa noche, en el lecho conyugal, Diodoro y Mirín discuten, no sobre la obra en sí, sino sobre lo que ha despertado en ellos. Mirín, reflexiva, se pregunta si Eurípides no ha escrito Medea para decirles algo sobre su propia sociedad. ¿Qué lugar ocupa una mujer sin voz, sin patria, sin poder, sino el de la furia? Diodoro, incómodo, intenta defender los valores tradicionales, pero algo en él se ha movido. La figura de Medea no encaja con facilidad en sus categorías morales. Esa ambigüedad lo desconcierta y lo atrae. En otra parte de la ciudad, Cleonte, exhausto tras su segundo día en escena, camina con su maestro. Este le pregunta, ¿qué viste en los ojos del público? Cleonte responde, temor y algo más, entendimiento. El maestro asiente. Eso es catarsis, dice. No es solo emoción, es purificación. Una ciudad que llora junta, piensa junta. Timo, por su parte, ha comenzado a recopilar fragmentos, no de papiro, sino de memoria. Repite en voz baja los versos que ha alcanzado a oír, frases de Edipo, de Medea, de Casandra. Los conecta con las vidas que conoce, la suya, la de otros esclavos, la de Mirín. Ve en estas tragedias algo más que entretenimiento, un código oculto, un lenguaje que dice lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Él, que no tiene libertad, empieza a construir una forma de pensar que sí lo es. Durante los días siguientes, las discusiones se intensifican en el ágora. Algunos ciudadanos critican abiertamente a Eurípides, lo acusan de debilitar los valores cívicos, de mostrar a las mujeres como monstruos y a los dioses como indiferentes. Otros lo defienden. Dicen que ha mostrado lo que realmente somos, no lo que fingimos ser. Aristófanes, el gran comediógrafo, incluso escribe una sátira burlándose de Eurípides, en la que lo presenta como un sofista de túnica raída que solo busca corromper a los jóvenes. Pero las críticas no frenan la ola que ha desatado. En las escuelas,
Los jóvenes recitan monólogos trágicos junto con los himnos homéricos. En los simposios, los hombres discuten si la voluntad divina justifica la injusticia humana. Y en las casas las mujeres empiezan a ver sus propias sombras reflejadas en las figuras femeninas que pisan el escenario con palabras que queman. Robert Garland, al analizar esta dinámica, nos recuerda que el teatro griego era más que un espejo. Era una herramienta pedagógica. En una sociedad donde el conocimiento era transmitido principalmente de forma oral, el teatro se convierte en libro, en sermón, en foro. A través de las historias de héroes caídos, de dioses caprichosos, de mortales atrapados entre destino y decisión, los atenienses se educaban en la complejidad de su propio tiempo. Y no todos los espectadores eran iguales. Mientras los ciudadanos libres asistían al teatro con acceso garantizado, los metecos, extranjeros residentes, como la familia de Cleonte, lo vivían como una aspiración. Para ellos, las tragedias eran también una puerta de entrada simbólica al alma de Atenas, una forma de pertenecer sin ser oficialmente parte. Los esclavos, por supuesto, estaban excluidos del espacio oficial, pero como Timo, muchos lograban presenciar parte del espectáculo desde los márgenes, y esos márgenes porosos se convierten en frontera difusa entre la exclusión y la participación. La voz del teatro griego, en su contradicción más hermosa, logra traspasar los límites sociales que la propia Atenas impone. Diodoro empieza a ver eso. Una tarde, en una conversación casual con Timo, le pregunta qué piensa sobre las obras. Timo, prudente, responde con una cita: «Los hombres más sabios son los que saben que nada saben». Diodoro reconoce las palabras de Sócrates, pero no se atreve a preguntar cómo las aprendió. Solo asiente, y en ese gesto silencioso, algo entre amo y esclavo se transforma. El teatro ha hecho su trabajo. El último día de las Dionisias ha llegado, y con él la representación final. A lo largo de los días anteriores, los corazones han sido abiertos, las máscaras sociales ligeramente levantadas, y la ciudad se ha mirado a sí misma con ojos nuevos. Pero hoy la tensión es distinta. Hay una mezcla de expectativa y solemnidad. Se representa una trilogía de tragedias firmada por Sófocles. La obra central es Antígona, Diodoro y Antifón se sientan entre la multitud. El silencio inicial es absoluto, como si la piedra misma del teatro contuviera la respiración. Aparece Antígona, decidida a enterrar a su hermano Polinices, caído en batalla y declarado traidor por el nuevo rey, Creonte. La joven desobedece la ley del Estado por respeto a la ley divina. La ciudad observa, paralizada. Las palabras de Antígona atraviesan generaciones. No nací para compartir el odio, sino el amor. Diodoro siente el vértigo de las preguntas que no quiere hacerse. ¿Qué ocurre cuando la ley es injusta? ¿Quién decide cuándo el deber cívico se convierte en traición moral? Mira a su hijo y lo ve absorto, asimilando esa tensión entre obediencia y conciencia. El joven Antifón no lo sabe, pero ese día en el teatro, una semilla se siembra en él. Quizá algún día, recordando a Antígona, tome una decisión que su padre jamás se atrevió a tomar. Creonte, el rey, es el reflejo de una ciudad que se endurece para protegerse. Él no es malvado, es racional, es estructurado, es legalista. Y precisamente por eso, su caída es más trágica. La ciudad comprende con escalofrío que la tragedia no necesita villanos, solo decisiones humanas enfrentadas a circunstancias imposibles. En los márgenes del teatro, Cleonte observa desde detrás del escenario. Ya no está actuando. Hoy no tiene papel, pero ha pedido a su maestro poder estar ahí. Ver a su mentor interpretar a Creonte es como ver una montaña derrumbarse. Y en el momento en que Creonte, roto por la pérdida de su hijo y su esposa, exclama que ha aprendido la verdad demasiado tarde, Cleonte llora. No por el personaje, sino porque comprende que el teatro es también eso, una advertencia. En la casa, de Diodoro al anochecer, las palabras de Antígona siguen flotando en el aire. Mirina ha escuchado de las vecinas cada escena, cada dilema,
Melite repite frases con la pasión de quien ha comprendido algo nuevo. Mirín no la detiene. En su interior, algo le dice que esa voz femenina, que no pide permiso para hacer lo que cree justo, representa una ruptura, un antes y un después. Y es precisamente en ese después donde ocurre el giro inesperado. Esa misma noche, Diodoro recibe en casa a unos conocidos de la asamblea. Entre el vino y los comentarios sobre las obras, surge el tema de las mujeres y su lugar en la ciudad. Uno de los hombres dice, entre risas, Antígona es una advertencia. Si dejamos hablar demasiado a nuestras esposas, terminarán desafiándonos como reinas. Diodoro sonríe, pero no se ríe. Luego mira a Mirine, que observa desde la cocina en silencio. Esa noche, en privado, Mirín le pregunta, ¿tú crees que Antígona estaba equivocada? Diodoro responde sin mirar, no lo sé, creo que hizo lo que debía. Hay un largo silencio. Por primera vez en años, no se miran como esposo y esposa, sino como ciudadanos, como personas que habitan la misma ciudad, el mismo mundo moral. Timo escucha parte de la conversación desde el patio, mientras lava los platos del día. No dice nada. Pero dentro de él, Antígona también ha hablado. ¿Quién decide qué es lo correcto? ¿Quién tiene derecho a ser escuchado? ¿Y si un esclavo actuara con la misma dignidad que Antígona? A la mañana siguiente, Timo hace algo inaudito. Al encontrar a Melite repitiendo una frase de la tragedia, se detiene y le ofrece otra, completando el verso. La niña lo mira sorprendida. ¿Tú conoces la obra? Timo sonríe y responde, no solo la conozco, la entiendo. A lo lejos, Cleonte ha tomado una decisión también. Abandonará el taller por un tiempo. Viajará a Delfos, quizás a Epidauro. Quiere estudiar con otros actores, otros poetas. Ha sentido que el teatro no es solo arte, es transformación. No solo para el público, sino para él. No quiere solo actuar, quiere escribir. La Atenas posterior a las Dionisias ya no es la misma. La ciudad ha sido expuesta a los extremos del alma humana, a la compasión por los enemigos, al dolor de la justicia impuesta, a la locura del poder ciego. El teatro ha sembrado ideas como cuchillas, filosas, profundas, imposibles de retirar, y si algo temen los tiranos es precisamente eso, un pueblo que piensa en voz alta. La noche cae sobre Atenas. En las calles el bullicio se ha desvanecido. En las casas quedan solo murmullos y brasas encendidas. Diodoro observa a su familia dormir. Mirín sueña en voz baja. Antifón respira profundo. Melite abraza un rollo de tela como si fuera un libro sagrado. Timo, en el rincón donde duerme, tiene los ojos abiertos. El eco de Antígona, de Medea, de Edipo y Casandra no se apaga. El teatro griego no fue solo un espectáculo, fue una revolución silenciosa, una escuela del alma, una herida expuesta en público para sanar en colectivo. Robert Garland lo explica bien. El impacto cultural del teatro griego fue y es inmenso, porque al mostrar lo peor y lo mejor de nosotros, nos obliga a elegir quiénes queremos ser, qué historias decidimos repetir.